hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo gobernar nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, sí hay victoria en el nombre de Jesús. Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude, y su Santo Espíritu, que sabemos que esté con nosotros. Como cada domingo le pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude en todo, en el entendimiento, en la fe. Que la fe no es de hombre ni por hombre, sino que es un don de Dios, que nos ayude en la fe. Que ayude también a los hermanos que nos escuchan por internet, que nos escuchan por el canal que tenemos, que es en YouTube. El canal es Pueblo Santo 1977. También allí hay teléfonos donde se pueden comunicar también con nosotros. Que eso no lo he dicho antes, pero me parece bien decirlos, porque los teléfonos salen también allí. Así que van a ser atendidos. Y les digo a los hermanos que nos están escuchando en este sitio que tenemos, ¿no? Que es Pueblo Santo 1977, que recomienden a otros hermanos, hermanas, cristianos, porque ha venido el tiempo del cumplimiento del Señor, el cumplimiento de las determinaciones del Señor, que a medida que cuando llega esa determinación de Dios, se cumple. Dios obra para que esa determinación de Él se produzca. Como estuve hablando de Pueblo Santo, que es una determinación de Dios, no es una iglesia más, no es una religión más. Primeramente, que Dios no es religión. Las religiones aparecieron con los hombres, pero no es Dios una religión. Dios es por sobre todas las cosas, es Dios. Y nos dejó su evangelio. Podemos decir que su evangelio es la mayor religión, porque nos une, porque nos hace a todos iguales, porque tenemos la misma promesa a través de ese evangelio para todos. Entonces este Pueblo Santo, nacido por una determinación de Él, y los que nos están escuchando por internet, por el canal de YouTube, lo han escuchado. Cómo Dios lo determinó, hizo esta determinación antes que Él venga. Se la manifestó a Moisés y a sus profetas. Y el mismo Señor Jesucristo vino, no solamente para limpiar todas nuestras iniquidades por su sangre, sino también para limpiar un pueblo propio, prometido, celoso y de buenas obras. Porque Pueblo Santo tiene eso, que como es una determinación de Dios, en esa determinación de Dios dice que también
iba a ser celoso, pero no se refiere a ser celoso comúnmente, como el hombre dice, tiene celos de esto, o hizo tal cosa por celos, o tuvo, o sucedió lo que sucedió por celos. Celos se lo atribuye a algo malo. ¿No es así? A veces prendemos la televisión y vemos el informativo y dice, por celos de su mujer pasó tal cosa o tal otra. No voy a entrar en detalle, pero sí me gustaría hacer saber lo que es un celo de Dios. Un celo de Dios no tiene envidia. Un celo de Dios no tiene maldad. Un celo de Dios es para ayuda. Un celo de Dios es para bendición de los que lo invocan. Pueblo Santo dice que iba a ser celoso y de buenas obras, pero es un celo lindo, que también lo hubo en el mismo Señor Jesús cuando defendía el Evangelio, cuando defendía, por ejemplo, Moisés defendía lo que Dios había determinado por la ley, defendía la ley con celo de Dios. El apóstol Pablo, que ahora lo vamos a leer, decía que él era celoso, pero no un celo de esto que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a una reacción mala o depravada o degenerada. No, un celo de amor, de inteligencia. Entonces vamos a ir para comenzar el tema de hoy y poder entender, porque todo nos dejó el Señor para que nosotros entiendamos a través de su Evangelio. El hombre no puede hacer nada de por sí mismo. El Señor ya lo hizo todo. Por eso el Señor nos manda a que tengamos humildad, porque Él ya lo hizo todo. ¿Qué puede hacer el hombre que Dios ya no haya hecho? ¿Qué puede hacer? Entonces Pueblo Santo tiene, con la misma escritura que la mayoría de los que predican la tienen, haciendo salvedad sí de la Biblia que ellos tienen, que es una Biblia adulterada, porque predican a un Dios que lo leen, que escucha, que oye y que habla, pero no le dan lugar al Señor. Cuando ellos se tienen que nombrar entre ellos, no esperan la voz de Dios, esperan la voz de hombre. Pero leen en la Escritura que Dios habla. Entonces ahí vemos que hay contradicción. Y la contradicción no pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su Evangelio es ordenadito. No hace diferencias. Los que hacen diferencias son los hombres porque están en lo terreno y no en el Evangelio verdadero, que es espiritual, porque lo trajo el Señor del cielo. Por eso es espiritual. Así que vamos a ir a los Gálatas, la página 211, capítulo 1 y el versículo 14, para hablar esto de los celos que estuve hablando, porque el apóstol Pablo era celador, o sea, tenía celos, pero no un celo de maldad, sino que ahora vamos que Dios nos ayude a poder entender lo que es un celo
de Dios, un celo que pertenece a los mandamientos, un celo que pertenece a la justicia del Señor, del Hijo de Dios. Así que él decía, por ejemplo, a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 14, la página 211, dice así: y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Voy a aclarar un poco esto. Él dice que él aprovechaba en el judaísmo. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la ley de Moisés. Pertenecía a esa ley, que esa ley no la había puesto hombre, sino la había puesto Dios. Entonces él dice que aprovechaba en el judaísmo, en esa ley. Dice, sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador. Porque cuando el apóstol Pablo es llamado, ya estaban las sectas, estaban los fariseos que él pertenecía, estaban los escribas, estaban los saduceos, habían sectas. Y él, siendo de la ley, él tenía ese celo en cuanto a la ley. Si la ley decía tal cosa, y otro hacía otra cosa, él luchaba para que se cumpliera lo que era por la ley, porque era mandamiento de Dios. Él creía directamente en Dios, que había dejado la ley y que la ley era sí, sí y no, no. Sí y no. Entonces él dice, en cuanto a la ley, que es lo que Dios había determinado en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de ese tiempo y estamos tratando de poder entender el celo que él tenía en cuanto a la ley, como un celo que podemos tener nosotros en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que si el Evangelio dice, no te hagas imagen de nadie porque a mí nadie me vio, lo dice el Señor, lo dice Dios, ¿por qué lo vas a hacer? Bueno, no lo hagas. Eso es un celo lindo, un celo para el Señor. Entonces, que ahora vamos a ampliar, que Dios nos ayude, el tema. Por eso hago esta introducción. Él en muchas cartas que se dirigen, él siempre habla del celo, celoso, pero no un celo terreno, sino un celo directo. Esto es sí en el Señor. Esto es no en el Señor. No hay intermedios. No lo hay. No es decir, estamos todos divididos, unos católicos, otros pentecostales, otros testigos de Jehová, otros mormón, otro es umbandista, quimbandista y todo, pero todos creemos en Dios. No, no es así. Tener el celo de Dios es que no hay tales religiones, no existen en la Escritura. No pertenecen a la ordenación de Dios. Cuidemos eso. Echemos mano a que se haga lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso es parte del celo. Y dice que este pueblo santo iba a ser celoso y de buenas obras. Un celo lindo. Un celo agradable, un celo de servir al Señor y un celo de que si Dios dice tal cosa, la hagamos. Porque si no, no entramos en ese celo, que es algo lindo. Porque el hombre
predica y ha predicado, pero vemos muchas contradicciones. Y bueno, ha llegado el momento donde la determinación de Dios, que es pueblo santo, nació y está por la repetición del Evangelio, como está escrito en el capítulo 24 de San Mateo, que iba a ser predicado el Evangelio que él predicó, pero iba a ser predicado con un celo verdadero. ¿Cómo podemos creer en los pastores, en las pastoras, donde el Señor nos las puso? ¿Cómo podemos creer en todo lo que el hombre ha hecho y cada vez hace cosas peores? Pueblo Santo está por la repetición del Evangelio. Es algo directo del Señor. Está para dar luz al entendimiento de la persona, del hermano, de la hermana, para que busquen al Señor con todo su corazón y con toda su mente, a un Dios que ustedes lo pueden leer en la Escritura, que habla, que escucha, que intercede, y que sus enviados tenían ese celo sano. Los apóstoles estaban unidos, no se separaron para nombrarse entre ellos, porque estaban ordenados y puestos por el mismo Dios. El mismo Señor Jesucristo en una ocasión les dijo que el que se creía ser el mayor o el más importante, por decirlo de alguna manera, tenía que servir al menor. Eso pertenece al Evangelio. Y Pueblo Santo defiende esos principios que se han perdido. ¿Por qué? Porque somos una determinación de Dios directa. No somos una religión más. Así como lo fue enviado Juan el Bautista a derribar con las cimas que habían en aquel tiempo, que estaban los saduceos, que estaban los samaritanos, que estaban los escribas, que estaban muchas sectas habían. Y él vino a allanarle el camino al Señor como estaba escrito. Cuando le salieron a preguntar a Juan el Bautista diciéndole, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo que no. No era un trabajo de hombre. Y nosotros tenemos que defender con ese celo, no de maldad, sino de un celo bueno, dándole el entendimiento a las personas que se ha perdido por estos hombres que el mismo Señor dijo que iban a entrar encubiertamente y que iban a engañar a muchos y que iban a hacer mercaderías de ustedes. Y nosotros vemos cómo han hecho mercadería de la gente. Y por causa de estos obreros fraudulentos, como dice la Escritura, obreros malvados, mucha gente se siente, sí, como una mercadería. Se siente que va a la iglesia y que el pastor lo único que hace es llevarle una prédica al bolsillo para poder sacarle a una moneda, porque arrancan con billetes altos, pero al final de la prédica igual les sirve una moneda. Y ustedes lo saben. Entonces, este celo que les hablo no es un celo de engaño, sino es un celo de amor hacia lo que el Señor hizo. El Señor vino y murió por todos, para hacernos iguales. Ya no más el hebreo era el elegido, no, ya hizo un trabajo de
para vida, tanto para ellos como para nosotros. Así que el apóstol Pablo les decía, siendo muy más celador que todos, dice, de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de los padres era la tradición de la ley. Eso era. Entonces, dicho esto, vamos a ir para continuar el tema y sabiendo de lo que estamos hablando o tratando de entender, vamos a ir a los 2 de Corintios, la página 202. Y lo he dicho en otras oportunidades, pero ahora me faltó decirles o complementar lo que les dije antes, que los pastores de ahora están con una Biblia adulterada, que pertenece a la 1960 en adelante. Nosotros tenemos la de 1909 y para atrás, donde no se contradice en el tiempo, porque me faltó aclarar eso. La Biblia que tiene Pueblo Santo es una Biblia que tiene la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera doctrina, donde no se le han cambiado las palabras, porque tenemos referencias de Biblias anteriores para atrás, donde las traducciones que nos llegaron a nosotros en español, no se cambia ni un tilde ni una jota, no se cambia una palabra, no se cambia. A pesar del tiempo, no se cambia. Y qué casualidad que de 1960 en adelante se cambió. Hay mucha gente que no le da importancia a ese cambio porque les han dicho los pastores que ellos, como son hijos de Dios, le cambiaron la palabra para que la hermana o el hermano entendiera un poco más. O sea, tomaron el lugar de Dios. O sea que estos obreros fraudulentos que la Escritura habla, tienen su poder y lo han hecho. Y Pueblo Santo dice que iban a ser celoso y de buenas obras, la justicia de Dios verdaderamente, a favor de las almas, no a favor del bolsillo, que nada nos vamos a llevar, como los discípulos nada se llevaron, porque cumplieron, porque tenían celo de ese evangelio y lo cuidaron mientras ellos pudieron, porque estando ellos ya se manifestaban estos obreros fraudulentos, porque el mismo Jesús, el Maestro, se los había dicho. Basta leer la Escritura para introducirnos en ese tiempo, en ese momento. Así que Pueblo Santo también tiene el saber. Es más, fue pionero, porque el Espíritu Santo se manifestó, como lo he dicho en otras oportunidades, se manifestó en Pueblo Santo, porque tenía que nacer y porque tenía que cumplirse la Escritura, como se tuvo que cumplir la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, cómo tenía que ser. Y de ahí que la gente lo esperaba. ¿Pero cómo lo esperaba? ¿Por la boca de los hombres o lo esperaba por la Escritura, que decía cómo iba a nacer? Y cuando Juan el Bautista se presentó y le pidieron a él respuesta, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo que ha de venir? Porque ellos, ¿cómo se guiaban? Por la Escritura. Entonces ellos sabían que el Cristo iba a venir. Entonces le decía, dinos, ¿eres tú el Cristo que tienes que venir? Y él dijo, no,
Yo soy la voz que clama en el desierto. Venid y aparejad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Pueblo santo, de la misma manera, como no es de hombre ni por hombre, las cosas terrenas no interesan. Nuestro corazón no está puesto en lo terreno. Nuestro corazón está puesto en lo del cielo. Que la promesa también es para ustedes como para el que predica. Como los apóstoles tenían la promesa en el cielo. Buscaban las cosas que pertenecían al Señor, no a lo terreno. Y de ahí las parábolas que el Señor les dijo. Que no voy a entrar ahora, pero ustedes las saben. Como la parábola de la viña. Dice que él puso un ejemplo, él plantó una viña, hizo una torre alta, hizo un lagar y contrató obreros para la viña. Y dice que al tiempo mandó a sus hijos, a sus enviados, a sus profetas, a pedirles el fruto de esa viña. ¿Y ellos qué hicieron? A unos mataron y a otros apedrearon. Entonces dijo el dueño de la viña, que es Dios, el dueño del campo, de la tierra, de la viña. Y se enviaré a mi hijo, dice, quizás tengan misericordia porque es mi hijo. Tengan temor, porque es mi hijo. Entonces mandó a su hijo. Y cuando el hijo es enviado, se comunicaron unos a otros y dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la viña. Eso se dio. Pero hoy es pasado, pero está vigente, porque se dividieron y se unieron para lo malo, no para lo bueno. Se unieron como se unen las iglesias, diciendo no importa de qué religión seas, no importa. Lo que importa es que creas en Dios. Lo que importa es que creas en Jesucristo. Lo que importa es que seas bautizado. No importa si es en una pileta, si en un tajamar, si en el mar, si un agua que te tiran por arriba, eso no importa. Eso es la obra del diablo. Estos son los obreros fraudulentos, obreros malvados, que se quedaron con lo que era del Señor. Se hicieron dueños. Y los discípulos hicieron un trabajo de amor, de verdad, de humildad, de sentimiento. Fueron celosos al Evangelio, como lo es Pueblo Santo. Porque Pueblo Santo no es por hombre. Y ahora empezamos a hablar mucho de Pueblo Santo. Porque nació, porque es una determinación de Él, porque no es una obra de hombre, sino que es una obra de Dios. Y va a continuar, y va a ir para adelante, y va a llegar hasta donde tenga que llegar. Y como dice la Escritora, entenderán los entendidos. Quiera Dios que se pueda entender lo que pertenece al Evangelio de Él. No lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos es lo que está escrito. Nada más que con un entendimiento que es por el Espíritu Santo y que tiene un orden. Y ese orden que tiene, que es por el Espíritu Santo, no se contradice. No hay contradicción en él. Entonces, vamos a ir al capítulo 3 de Segunda de Corintios.
Perdón, a ver si es este que yo había marcado. No. Perdón, se ve que se me movió el marcador, pero ya lo voy a encontrar acá. Acá. Es la página 208, el capítulo 11. Se me movió el marcador y pasé otro texto, pero gracias a Dios rápidamente se pudo resolver. Es el capítulo 11 de Segunda de Corintios, la página 208. Entonces dice así el apóstol. Vieron que arriba dice, Pablo defiende su potestad apostólica. Bueno, esto es en el contexto. En un contexto de todo el capítulo, se abrevia, vamos a decir, o se dice que él defiende su potestad apostólica, porque a él no lo puso hombre, ni fue instruido por los hombres. Como lo dice ahí en Gálatas, el capítulo 1, versículo 4, que estuvimos leyendo, un poquito más abajo o un poquito más arriba, no recuerdo bien el texto, ahí lo dice. Que él no confirió con carne ni sangre, sino que el mismo Señor lo llamó. Y después dice en otras oportunidades que cuando él entendió lo que era el Evangelio del Señor, dice que lo que él era, dice, lo dejó todo. Como estiércol, dice que lo dejó todo. O sea, todo, nada. Así que es el apóstol de los gentiles. Es un ministro que el Señor Jesucristo le dio el ministerio para los gentiles, con toda la humildad que hay que tener, porque él sabía que Dios ahora en este tiempo quería un pueblo de los gentiles, y él siendo hebreo tenía que manifestarlo igual. Tenía que hacerles entender a los hebreos que Dios no los había desechado por el amor a los padres y a las determinaciones que el mismo Dios le había hecho a sus padres. Dios no los había desechado porque él también era Israel, él también era hebreo, pero él tenía que anunciarles a ellos el nacimiento de un pueblo santo, un pueblo de los gentiles, donde lo iba a regir el mismo Dios, como hemos dicho en estas prédicas anteriores, que el que iba a regir el pueblo santo era el mismo Dios, el mismo Señor, no hombre, el mismo Señor, porque es una determinación de Él que entra dentro de la generación de Él. En los Salmos dice de este pueblo santo, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán la justicia que Él hizo, como la defendió el apóstol Pablo, como la defendieron sus discípulos y todos los enviados, que aún dieron su vida, como Esteban, que murió apedreado, glorificando a Dios. Esos son las determinaciones de Dios. No estos hombres encumbrados, que no quiero ser reiterativo, pero ustedes saben a qué se dedican y la obra que ellos hacen, que se preparan en sus discursos, como dice la Escritura, se preparan en sus discursos para engañar, lo maquinan en la noche y llega el día y lo hacen. Así que pienso que estamos todos entendidos en esto. Entonces dice el apóstol Pablo, después de aclarar que él está defendiendo
su potestad apostólica, porque la potestad que él tenía no era de hombre, era directa de Dios. Entonces él tenía una potestad superior a cualquier hombre, porque el Espíritu Santo era con él. Él no iba solo. Él no iba solo. El Espíritu Santo iba con él. Y de ahí llenó toda Asia de la palabra del Señor, del Evangelio del Señor. Él fue acompañado de un Espíritu Santo, que muchos hablan por hablar del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Pero el Espíritu Santo estaba con él en todas las cosas, en todas las necesidades que él pasó, también en todos los momentos agradables que él pasó. El Espíritu Santo estaba con él. Y de ahí, cómo él enseña a los gentiles, cómo él los prepara. Basta leer la Escritura para poder darnos cuenta la manifestación del Espíritu Santo, cómo él la enseña, para que nosotros no seamos engañados de nadie. Dice así el capítulo 3: ojalá toleraseis un poco mi locura, dice, empero toleradme. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Y voy a desmenuzar este texto para que Dios nos ayude a tener más luz, para poder entender, porque si lo leemos así nomás no podemos comprender la sabiduría que hay en el apóstol, que es el instrumento para los gentiles. Entonces en el versículo 2 dice: pues que os celo con celo de Dios. ¿Qué puede ser el celo de Dios sino su evangelio? Como los he dicho antes, él tenía celo de la ley. ¿Era así o no? La ley era de Dios, era la voz de Dios escrita. El evangelio es el evangelio del Señor, que se tiene que cumplir, que se tiene que manifestar, que se tiene que hacer. Entonces él dice: pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Lo había desposado de un marido. ¿Saben quién es ese marido? La ley. Él usa estas palabras para poder hacerse entender, porque ellos tenían la ley por Moisés, algo directo de Dios, y ellos la tenían como esa ley figuradamente. El apóstol, para que se entienda y lo entiendan, los había desposado de un marido, o anunciando la resurrección de Jesucristo. Digo anunciando porque cuando viene el Señor Jesucristo y muere, termina con esa ley y nos hace a todos iguales. ¿No es así? Entonces muchos seguían con esa ley y él los llamaba marido a esa ley. Entonces dice que él los estaba tratando de desposarlo de esa ley, para presentar a Cristo con un evangelio que tiene grandes promesas dentro de sus determinaciones. Entonces él les decía así:
Pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido que era la ley, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como algo nuevo, como una virgen es como una esposa nueva, algo puro, algo santo, algo especial. Entonces el apóstol trataba de hacer entender de una manera o de otra para que ellos pudieran recibir la luz del Evangelio, que es ordenadito. Entonces él les decía, los he desposado de un marido. Obviamente que ellos no tenían un marido, pero es figurado. Es figurado. Pero si nosotros leemos rapidito no lo vamos a entender todo este capítulo que dice la Escritura. Pero Pueblo Santo tiene ese entendimiento que Dios dio, porque como les dije antes, su Santo Espíritu se manifestó y ordenó y aclaró y instituyó a Pueblo Santo, porque Pueblo Santo es algo que está constituido en el país, tiene personería jurídica, no es algo inventado, es una determinación directa de Dios, pero que también está aprobado por el país. Así que no es algo así nomás, Pueblo Santo, que no se tome por algo así nomás. Por eso las prédicas son diferentes, tienen un orden, que todo se va uniendo al trabajo de los discípulos, al trabajo de los enviados y del trabajo que tiene que hacer Pueblo Santo en adelante. Entonces dice, pues que os celo con celo de Dios, ese celo que estuvimos hablando que es bueno, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Algo nuevo para ellos, algo que era del cielo que tenía que ser presentado, que no era algo que lo otro ya había caducado, ya había pasado, algo nuevo, que fue el trabajo que el Señor hizo. Entonces dice porque Él predicaba el Evangelio que Jesucristo trajo y lo cumplía como lo tenía que cumplir, no haciéndole caso a los hombres, sino al Señor. Y el Espíritu Santo lo acompañaba, era con Él. Entonces Él tenía que hacer un trabajo que Dios le había encargado a Él. Dios se lo encargó, Él le dio el ministerio para los gentiles. Así que Él tenía que sacarlos de esa ley que ya había terminado, porque Jesucristo había resucitado, y tenía que presentar a Cristo, formarlo nuevamente a Cristo, no a la ley, a Cristo en su corazón, porque lo que era por la ley, el mismo Dios lo trasladó al corazón. ¿O no es así? Entonces tenía que formarse Jesucristo, un nombre por sobre todo nombre. Se tenía que formar en el creyente. Y de ahí el trabajo del apóstol Pablo para poder, de alguna manera, tratar de hacerse entender lo que nosotros también hoy estamos entendiendo. Porque hoy vemos que todos hablan de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que figuradamente es la iglesia, ¿no es así? Pero ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo está? Yo veo que tiene diferentes maridos,
porque unos son católicos, otros son pentecostales, otros son testigos de Jehová, otros son mormones, todos tienen cabezas. Ya no están siendo de Cristo, porque se han dividido. Y es un tema muy amplio que lo comencé hoy, que voy a seguir el próximo domingo, porque el tema es en profundidad. Estamos entendiendo cosas que antes no se entendían. Que Dios nos ayude a permanecer en la fe. Y el próximo domingo voy a continuar con este tema que recién ha comenzado, pero que pienso tiene mucha ayuda para todos nosotros. Que Dios nos ayude a que podamos formar nuevamente a Jesucristo en nuestro corazón, pero como el Maestro, para cumplir el mandamiento que Él mismo dejó. Yo soy el Maestro. Todos vosotros, hermanos. No hagáis muchos maestros, porque un solo maestro tenéis, el Cristo. Bueno, Pueblo Santo está tratando de formar nuevamente a Jesucristo como el Maestro en el corazón del hermano, de la hermana, de todo aquel que dice que cree en Él. Formarlo nuevamente, pero de verdad. De verdad. No para dividirnos y pertenecer a varios, tener varios maridos, que próximo domingo lo voy a aclarar todo esto. Pero les digo así más o menos que pienso que ustedes entienden, porque están grandes. Que el Señor así no nos dejó. Y así como Él les hablaba a los hebreos, los que estaban por la ley, tratando de formar a Cristo como una virgen, como algo puro, como algo santo, como el Hijo de Dios, bueno, de alguna manera nosotros también tenemos que volver a lo que se ha dejado, volver a recuperar, porque el Señor pronto viene y ya nació Pueblo Santo. Ya nació la determinación de Él. Así que falta poco. Poco falta. Esperemos a todos, ¿no? Que no duermamos. Que echemos mano a la obra. Esta es una obra de amor y de verdad. No es de engaño. Es de amor y de verdad. Prometida. Una sana doctrina, sano evangelio, puro evangelio. Que Dios nos bendiga y nos ayude y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.